los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser su familia, a ser amados, no por nuestros logros. Los frutos demuestran lo que somos. Tenemos en nosotros su semilla. En 2023, sigue la misión. Buscarle compasión. Darle a conocer. De su espíritu recibir poder. Proclamar su reino y salvación. Hoy clamamos a una voz. Tengo identidad. Soy hijo de Dios. Ageo capítulo 1. Dice la palabra del Señor así. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas o lujosas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Gloria a Dios. Acompáñeme a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento especial, Padre, que tú nos permites escuchar tu palabra, Señor, meditar en tu palabra, aprender de ella, Señor, para poderla poner en obra en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos en esta hora, declaramos que tu presencia poderosa se mueve en medio del mensaje, Señor, que tú vas tocando cada corazón, cada mente, que tú vas transformando, Señor, el pensamiento de cada familia, Señor amado, de acuerdo al propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar a desarrollar, quiero ponerlos en contexto de qué es lo que estaba sucediendo aquí, porque esta palabra fue traída por medio del profeta Ageo al pueblo de Judá. Resulta que el pueblo de Judá, algunos más aproximadamente 80 años de que llegara el profeta Ageo, había sido llevado cautivos por el imperio babilónico. Habían llevado al pueblo de Judá fuera de su tierra, fuera de su entorno, como esclavos en otras naciones. Pero al transcurrir el tiempo, el reino de Babilonia, el imperio babilónico, perdió fuerza y vino un imperio más fuerte, que fue el imperio persa, y los dominó. Y el imperio persa tomó todo lo que Babilonia tenía. Es decir, que tomó los cautivos de Jerusalén, los cautivos de Judá,
los agarraron los persas. Este rey persa llamado Ciro, lo vemos en el libro de Esdras, que es contemporáneo con esto. Este rey, aproximadamente en el año 80 años después del cautiverio, él da el permiso al pueblo de Judá para que salgan y vayan nuevamente a su tierra, Jerusalén, y reedifiquen las casas y levanten el templo que estaba en ruinas, estaba destruido. Entonces aproximadamente dice la palabra que más o menos 50,000 personas salieron del cautiverio y regresaron a Jerusalén. El rey Ciro había dado cartas, había dado permiso de que pudieran construir y pudieran levantar casa a Dios en Jerusalén. Cuando llegaron allí se encontraron que habían habitantes en esa tierra. Habían personas que durante 80 años estuvieron llegando a Jerusalén porque Jerusalén quedó vacía y se apoderaron de ese territorio, un territorio bastante grande. Entre ellos estaba un grupo grande de terratenientes samaritanos. Estas personas se opusieron a que nuevamente el pueblo de Judá levantara casa al Señor. Y entonces el pueblo de Judá no resistió la oposición, digamos de esta forma, del enemigo, sino que se dejaron amedrentar por el enemigo y suspendieron la obra. Ya el templo, habían echado los cimientos del templo de Dios y vamos a decir que estaba casi por la mitad y ellos suspendieron la obra. Cuando suspenden la obra, transcurrieron casi 15, 17 años que la obra del Señor, que la casa del Señor había quedado en ruinas. Y cada uno estaba preocupado, era por construir sus casas. Por eso dice en el texto que leímos que cada uno corre a sus casas y sus casas lujosas. Es decir, que ellos se enfocaron mucho en cada familia se enfocó mucho en su casa propia y dejaron la casa del Señor abandonada. Es decir, en este momento, cuando pasa todo esto, es cuando levanta el Señor al profeta Ageo con una palabra de exhortación al pueblo para despertarles de ese letargo espiritual en que se encontraban. Amén. Y vemos que el profeta Ageo, bueno, yo le he puesto, mi esposa y yo, porque vamos a predicar juntos, estuvimos, algo que les comento aquí, que no dijimos en el primer servicio, tuvimos mucho tiempo tratando de buscarle un título apropiado, un nombre apropiado a este mensaje. Comenzamos a desarrollarlo, normalmente casi siempre el título llega, el Señor nos lo pone la palabra y desarrollamos, pero esta vez desarrollamos y casi a lo último fue que nos llegó el título del mensaje. Le hemos puesto como título, haz un alto en el camino. Haz un alto en el camino. Dígale a su vecino que está al lado, haz un alto en el camino. Aquí el profeta Ageo, ya los puse en contexto, aquí el profeta Ageo es enviado por Dios para hablarles al pueblo de Judá y hacerlos caer en cuenta de sus errores. Pero sabemos que la palabra es viva y eficaz, amén. Y esta palabra que fue enviada por el Señor hace 2500 años al pueblo de Judá es esa misma palabra que transformó, que cambió, que despertó espiritualmente el pueblo y trajo bendición sobre ese pueblo. Sabemos que esa misma palabra hoy es viva para nosotros y también va a traer fortaleza, va a traer un despertar, va a traer, aparte de que sea una palabra de exhortación, va a despertarnos espiritualmente. Amén. Declaramos que esta palabra será poderosa para nosotros, porque para mí y para mi esposa se los aseguro que sí fue. Amén. Ahora les voy contando, a medida que vaya desarrollando, les voy contando un poquito. Gloria a Dios. El profeta Ageo llega al pueblo de Judá y el Señor les envía primeramente para que hacerles caer en cuenta a los judíos de que tenían que examinar su andar. Por eso el Señor le dice en el versículo 5, les dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Más adelante en el versículo 7 también dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces se lo dice en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que también el Señor le dice al pueblo nuevamente, meditad en vuestros corazones. 2 veces lo dice, o sea, 4 veces le hace ese énfasis el Señor al pueblo de Judá. Porque el Señor quería que ellos se detuvieran un momento a examinar qué es lo que estaban haciendo mal. Esa palabra también es para nosotros en esta mañana. El Señor quiere que nos detengamos y reflexionemos, que investiguemos, que sopesemos nuestras obras, a ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo bien o si no estamos haciendo bien, si lo que le agrada al Señor lo estamos haciendo sí o no.
Y por eso el Señor recalca tanto a través del profeta Ageo, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos. Porque no era que el pueblo tenía algo específico, algo específico en general, sino que cada casa, cada hogar tenía sus propios caminos, sus propios problemas, sus propios encerramientos mentales. Y el Señor quería que se detuvieran un rato a examinarse. Por eso el Señor nos llama esta mañana a hacer un alto en el camino. Así que dígale a su compañero, tranquilo. Dígale así como decimos en mi tierra, cójala suave. Dígale, cójala suave. Cógela suave. Take it easy, man. Dígale, take it easy. ¿Sabe qué significa eso? Tranquilo, tranquilo, hombre. El Señor nos envía a que, por favor, nos quedemos un momento reflexionando y pensando qué es cómo va mi andar. ¿Cómo va mi andar como papá? ¿Cómo va mi andar como mamá? ¿Cómo va mi caminar como hijo? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que le agrada al Señor? O quizás esto no debería ser conveniente y mejor yo cambio esto. Yo tengo aproximadamente 2 años trabajando en el área de la construcción y me he encontrado con situaciones en las cuales yo tengo que detenerme un momento. Ahí a veces, la otra vez me salió una cliente para arreglarle un problema de plomería en su cocina. Y yo miré el problema y dije, ok, se va a hacer esto, y empecé al trabajo. Cuando empiezo el trabajo, ahí me encuentro con circunstancias que yo con el afán de ir rápido a arreglar rápido el problema, pues no avanzaba y tenía que regresarme y no avanzaba. Entonces me tuve que detener por un momento, analizar bien cómo estaba haciendo esto, qué podía hacer, pero cuando me detuve a reflexionar, a pensar qué es lo que estaba haciendo, pude ver el problema con más claridad y fue cuando pude desarrollarlo y terminar el trabajo. Pero así pasa en nuestra vida. Estamos tan enfrascados todo el tiempo, todos los días, en nuestro diario vivir, en nuestras responsabilidades, en nuestros proyectos, y así pasa el día, pasan las semanas, pasan los meses, y dejamos cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos, las dejamos de un lado, postergamos. Pero el Señor nos manda a que paremos, a que nos detengamos en un momento y digamos, bueno, ¿será que sí esto es conveniente? ¿Será que si me meto en este negocio? ¿Será que sigo adelante con este negocio? ¿Será que sigo por aquí? ¿Será que mejor o me regreso? Pero tienes que reflexionar porque cuando vamos y nos mandamos y comenzamos la carrera, pues muchas veces no nos detenemos, sino que seguimos avanzando y cuando venimos a ver, pues estamos metidos en un problema más grande. Por eso el Señor pide al pueblo que examine, que medite en un momento en sus corazones. También el Señor manda al profeta Ageo para mostrarles que sus problemas eran el resultado directo de su negligencia espiritual. El Señor le hace caer en cuenta al pueblo que la sequía que hay, que la escasez que hay, era resultado de que habían dejado de lado la obra de Dios. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra que produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Había un estancamiento, había una sequía y el pueblo estaba pasando necesidad. Pero el Señor le está diciendo ¿por qué? Porque habían abandonado su obra. El Señor nos manda y nos muestra a través del profeta Ageo que estamos recibiendo la cosecha o el resultado de nuestra negligencia espiritual. Quizás hay algún problema en nuestra casa que no hemos podido resolver durante mucho tiempo. Y es bueno que nos sentamos a analizar si es porque estamos dejando de hacer cosas que el Señor nos pidió antiguamente que hiciéramos. Si es porque hemos dejado de hacer su voluntad y nos hemos enfrascado más en nuestras propias casas, en nuestras propias rutinas. Tenemos que examinarnos, porque el Señor le está mostrando a través del profeta Ageo que esa sequía que había, que esa escasez, que esa insatisfacción que había en el pueblo, porque el Señor le dice, comen y no se llenan, beben y no se sacian, se visten y no se calientan. Había una insatisfacción, había aparte de que había escasez, había insatisfacción en el pueblo.
y quizás era por resultado, quizás la situación que vivamos nosotros sea por resultado de que hemos dejado la obra de Dios de un lado. En tercer lugar, el profeta Ageo se levanta para decirnos, así como le dijo al pueblo de Judá en aquel tiempo, y para que entendiéramos que no siempre hacer lo bueno es lo correcto. No siempre hacer lo bueno es lo correcto, le explico. El Señor allí, en el pasaje usted ve que el Señor no les está recriminando algún pecado. Estaba hablando de que estaban trabajando, de que estaban preocupados cada uno por su propia casa, y yo les pregunto a ustedes, ¿es pecado trabajar? ¿Es pecado preocuparse por tus hijos, por tu esposa o por tu esposo? ¿Es pecado? No es pecado. El Señor les estaba diciendo, les estaba mostrando que ustedes están haciendo las cosas que ustedes piensan que son buenas, pero no están haciendo lo correcto delante de mis ojos. Por eso es que yo les he tenido que cortar la bendición. Amén. Entonces es importante hacer un alto, es importante hacer un stop en el camino, reflexionar, pensar, analizar, ponerse a hablar, habla con tu esposa, habla con tus hijos y miren qué puede haber, qué puede estar ocasionando esta situación. En este mensaje, mi esposa y yo lo desarrollamos el día de ayer, entre el viernes y el día del sábado desarrollamos y a medida que íbamos desarrollando el mensaje, el Señor nos iba hablando, porque el mensaje no era inicialmente el texto que íbamos a tomar. El Señor se lo dio a mi esposa. Ella les va a contar cómo fue que el Señor le mostró que tenía que hacer este mensaje. Pero cuando comenzamos a leer, ella me dice, el Señor me mostró que era Ageo capítulo 1. Cuando yo leo, yo digo, bueno, pero ¿qué se le va a hablar a la familia? ¿Qué se le va a hablar? Porque está aquí generalizando, pero a medida que fuimos desarrollando el tema, pues nos dimos cuenta que sí hay un enfoque familiar aquí en el texto. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cada uno coge a su propia casa, y después más abajo vuelve y se lo dice, porque cada uno va a su propia casa. Es decir, cada familia estaba encerrada en sus problemas, en sus asuntos, en cómo resolverlos, y habían dejado la obra de Dios aparte. Y entonces, a medida que íbamos reflexionando, desarrollando, orando, ayunando, pidiendo al Señor, trae revelación, pues el Señor empezó a mostrarnos que en nosotros de verdad habían estos puntos. No me da pena decirlo porque a pesar de que soy pastor, que soy cristiano hace mucho tiempo, soy una persona que comete errores. Y de verdad que yo personalmente me di cuenta que había dejado de hacer cosas para el Señor que tenía que hacer, que había postergado. Esto puede esperar, así como decía el pueblo de Israel, dice el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas lujosas y esta casa está desierta, pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros corazones. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo estaba enfrascado en sus problemas personales, en sus problemas de familia. Y el Señor me hizo entender a mí, tú estás tanto tiempo dando vuelta, yo te llamé a esto, yo deposité esto en ti para que lo desarrollaras y has tenido los talentos enterrados, has tenido la labor, la has tenido que hacer y no la has hecho y por eso es que hay ciertas situaciones en tu casa que no se desenlazan, hay puertas que se tienen que abrir que no se han abierto porque estás haciendo lo bueno sí, pero no estás haciendo lo correcto delante de mis ojos. Amén. Entonces es importante que nos preguntemos si nuestras obras están siendo aprobadas por el Señor. ¿Están nuestras obras siendo aprobadas por el Señor? Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Acuérdese que el corazón es engañoso, dice Jeremías. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que no nos podemos confiar 100% de lo que sentimos, de lo que creemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestra mente también nos hace malas jugadas. Nuestra sabiduría, muchas veces pensamos ser sabios, ser los más sabios, pero resulta que somos los más cabezones. Como yo soy cabezón. Bastante cabezón. Ya me ha pasado una y otra vez, he cometido errores, pero hay 3 grandes errores que he cometido muy, 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 muy graves siendo cristiano. Ya yo tengo un máster en eso, así que sé de qué le estoy hablando. ¿Por qué? Por no esperar confirmación del Señor, por no esperar
que el Señor me hable, sino que yo digo, ok, esto que voy a hacer es bueno, ¿sí? No estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada en contra de su palabra y por ahí me mando. Y resulta que cuando por ahí me mando, después recibo el trancazo. Me pasó una vez, después no aprendí, porque así somos los seres humanos, cabezones, tercos, y por ahí me mandé otra vez otra decisión que tomé y también recibí el segundo golpe. Y después el tercer golpe fue el más fuerte, que aún me está doliendo un poquito. ¿Pero por qué? Por no esperar confirmación del Señor, por no detenerme y hacer un alto en el camino y ponerme a pensar si de verdad es la voluntad del Señor o no. Amén. Entonces es necesario que nos detengamos, que dejemos la carrera por un momento, paremos un momento la carrera y podamos mirar qué estamos haciendo, reflexionar. Amén. Disculpe que se lo recalque tanto, pero así el Señor me lo puso y así se lo tengo que compartir a usted. Amén. Yo voy a compartir algo que leí. Es el caso de una familia en Estados Unidos, en el estado de Oregon. Ellos en el año 2006, en noviembre del 2006, esta familia en la cual formaba parte su papá, su esposa y sus dos pequeñas. Ese muchacho se llamaba James Kim y la esposa se llamaba Kathy Kim, y tenían dos hijas pequeñitas, una de 7 meses y una de 7 años, 9 meses y 7 años. Resulta que ellos decidieron irse de paseo, tomaron su auto y emprendieron el camino hacia algún destino. Ellos conocían la ruta del viaje, pero en algún momento ellos dijeron, queremos llegar más rápido, vamos a tomar un atajo, y se metieron por un camino que no conocían. Ya estaba comenzando el invierno en Norteamérica y el estado de Oregon queda al noreste de los Estados Unidos, es un estado bastante frío. Se metieron por el atajo y resulta que se perdieron. Avanzaron tanto pensando que iban a encontrar el camino donde ellos querían llegar, el destino. Lo que hicieron fue encontrarse en un lugar desolado, inhóspito, lejano. Cuando quisieron reaccionar, sus teléfonos no tenían señal y se quedaron allí. Quedaron la primera noche, la segunda noche comenzaron a gastar su combustible porque prendían la calefacción del auto y empezaron a pasar los días, 2, 3, 4 días. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el muchacho? Quitar las llantas de sus autos y quemarlas para poderse calentar porque se les había acabado el combustible del auto. Quitaron las llantas y quemaron algunas otras cosas. Cuando él se dio cuenta que se estaba acabando los alimentos, le dejó a su esposa y a las niñas dentro del auto y salió caminando a buscar ayuda. Avanzó muchos días, pasó el séptimo, octavo, noveno día. Al 10º día ya las autoridades estaban buscando a la familia, alguien les avisó que se habían perdido. Encontraron a Kathy con sus 2 niñas dentro del auto, las rescataron, estaban bien. Siguieron en el helicóptero buscando a James. Lo encontraron cerca de un riachuelo, pero estaba muerto, porque no aguantó la temperatura, no iba muy bien arropado y murió. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Es una ilustración un poco cruel, pero lo que quiero decir es que el corazón del hombre es engañoso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Entonces es importante que miremos si lo que estamos haciendo de verdad es la voluntad del Señor. ¿Están mis prioridades por encima de la voluntad de Dios? ¿Están mis prioridades por encima de la voluntad de Dios? Debemos ocuparnos de nuestras familias, por supuesto, pero sin desplazar a Dios y su obra de su lugar. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Judá en aquel entonces. Ellos dejaron la obra quieta y se preocuparon fue por sus familias. Y el Señor les estaba diciendo, están caminando por donde no deben caminar. Amén. El Señor creó la familia como la institución más hermosa. Es la institución más hermosa creada por Dios. Y es más, si usted se da cuenta, la mayoría de las cosas que inspira al hombre a crear es para la familia. Por eso es que se crean casas, por eso es que se crean apartamentos, por eso se crean parques de diversiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para las familias. La familia es la institución más poderosa que el Señor estableció sobre la tierra. Es el núcleo de la sociedad. Y Satanás sabe que si destruye una familia, está destruyendo una sociedad. Y si destruye una sociedad, está destruyendo un país, una nación entera. Por eso el ataque del enemigo es hacia las familias. Él busca de alguna forma desestabilizar las familias. Y si son creyentes, peor todavía.
porque saben que allí en esa familia que creen en el Señor, que han entregado sus vidas, hay un poder espiritual que puede contrarrestar sus ataques. Él no se preocupa mucho de las familias que no conocen aún el Evangelio, pero de los que conocen el Evangelio, ahí va más enfocado su ataque. Por eso vemos en el libro de Esdras, cuando el pueblo de Judá llegó nuevamente a Jerusalén y el enemigo usó a los samaritanos que están ahí para impedir de que la obra de Dios se levantara, para impedir de que el templo de Dios se levantara, porque el Señor allí iba a depositar su presencia e iba a venir libertad sobre esa tierra y iba a venir bendición. Asimismo, el enemigo sabe que si tú te levantas espiritualmente, que si tú edificas tu templo espiritualmente, vas a ser un arma poderosa en contra de sus ataques. Por eso él va a tratar de alguna forma de destruir la familia. Y el enemigo usa una estrategia que el Señor me la pudo mostrar aquí en el libro de Esdras, es que cuando llegaron los judíos a la tierra de Jerusalén, encontraron oposición, y es lo primero que Satanás hace para meter al pueblo como en un letargo espiritual, como en un sueño. Porque si usted ve en el capítulo, más adelante en el capítulo 1 donde leímos, dice que el Señor levantó y despertó el espíritu del pueblo. Es decir, que había un adormecimiento espiritual. Y Satanás, lo primero que hace es, la estrategia que él hace es levantarse en oposición constante. Y el pueblo de Judá, cuando llegó y se encontró en la tierra de Jerusalén, encontraron esa oposición constante, e hicieron que el pueblo mermara la obra. Esdras capítulo 4, lo puede leer en su casa. El pueblo de Israel llegó y el enemigo se levantó y fue tanta la oposición tan fuerte que los hicieron retroceder y parar la obra. Y muchas veces nos encontramos en esa situación. Vemos un obstáculo en nuestra vida y en vez de arrodillarnos, en vez de batallar, en vez de ir en ayuno, en vez de ir en oración, lo que hacemos es bajar la guardia. Y vemos que el problema se agranda más. ¿Y qué pasa cuando el problema se agranda más? Pues nos desanimamos. Y esa es la segunda estrategia que Satanás utiliza. Desanima al pueblo, porque él sabe que cuando el pueblo está desanimado, las fuerzas se van, las ganas se van y él puede hacer lo que quiera con el pueblo. Cuando el pueblo se desanimó, cuando el pueblo de Judá se desanimó, él lo que hizo fue traerles distracción. Y allí Satanás empieza a ponerte cosas en tu mente para distraerte y no dejarte comenzar la obra. Porque él sabe que si se levanta la obra, él va a tener problemas. Entonces lo que él hace es buscar formas que como tú eres cristiano, como él es cristiano, entonces no le voy a poner cosas malas, sino cosas buenas que lo mantengan distraído. Y así él no va a tener tiempo para seguir la obra del Señor. Hermano, eso es tremendo, tenemos que tener mucho cuidado con esto y saber que cuando el Señor nos manda a hacer algo tenemos que obedecer y no postergarlo. Imagínense que ya el templo que el Señor nos ha puesto a que construyamos, lo comencemos a construir este año. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y resulta que a mitad de camino lo dejamos ahí porque se presentaron problemas con el terreno, con esto y lo otro, y ya no oramos, no ayunamos, no hacemos nada, y quedó el templo a medio construir durante 15, 17, 18, 20 años. Imagínense los hermanos que nos colaboren, que tienen 60, 65, dentro de 20 años ya tienen casi 80 años. No va a haber fuerza, no va a haber mano de obra. Y la obra va a quedar estancada, y si la obra queda estancada, pues van a haber almas que no van a conocer al Señor. Van a haber enfermos que no van a ser sanados. Porque no es que vamos a seguir congregados aquí. Digamos que salimos para allá, pero algo pasó y no hay lugar para regresar. Y lo que hacemos es que cada uno que nos ocupamos de nuestro familiar, de nuestra familia, nos ocupamos de nuestras casas. Todo el pueblo se dispersa, el templo quedó por la mitad. El pastor le tocó regresarse a Colombia a ejercer su profesión. Que no va a ser así, es un ejemplo. Aquí tenemos pastor para largo, amén. Aquí tenemos pastor aquí hasta que sea viejito. Gloria a Dios. Mi esposa va a seguir ampliando este punto, el punto de la distracción. Amor. Gloria a Dios. Cuando uno está distraído, está ausente de la realidad que le rodea, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado distraídos y qué acontece cuando uno se distrae? ¿Ah? Se te quema el arroz, te distrajiste viendo la televisión, el niño se subió por el cachi, se fue para allá, se comió el azúcar, la leche, hizo desastre y no nos dimos cuenta.
Esa es una de las estrategias peligrosas para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, la distracción. Porque cuando nosotros nos distraemos, Él aprovecha y hace estragos con nosotros. Y uno de los puntos de la distracción es que Él nos quiere mantener ocupados. ¿Ocupados en qué? Haciendo todo menos aquello a lo cual Dios nos llamó. Como pueblo del Señor, como hijos de Dios, todos tenemos un llamado. Y entonces nosotros, si seguimos prestándole oído y haciendo caso a la distracción y esas cosas que no son malas, porque lo que estaba haciendo aquí en el relato bíblico, el pueblo no era malo, solo que lo tenía desenfocado de lo que realmente el Señor quería en ese momento decirles a ellos, que era que tenían que volver a levantar, a construir el templo. Amén. Entonces vamos a ver algunos síntomas de la distracción. Así como cuando el cuerpo se comienza a enfermar, empieza a presentar síntomas, ¿verdad? Así aquí hay algunos síntomas. El primer síntoma lo vemos en el versículo 2 y es la postergación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos sabían muy bien que tenían que hacerlo, pero ellos dijeron, no, esto puede esperar. Yo me voy a ocupar ahora de mis cosas, de mis asuntos, de mi casa, y eso lo haremos después, cuando postergamos las cosas que el Señor nos manda a hacer. Amados, a veces Dios nos habla todos los días, de muchas maneras. A veces viene un pensamiento y en tu mente el Señor coloca a alguien. Y tú, o sea, en ese momento que Dios está trayendo ese pensamiento a ti es para algo. De pronto haz una oración por esa persona. De pronto envíale un mensaje. Tú no sabes qué está ocurriendo. Y a veces nosotros, no, después lo llamo. Después hago esto, después hago lo otro. Pero tú no sabes si en ese momento preciso era que tenía que llegar un mensaje. Era que tú tenías que hacer esa oración por esa persona. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de no estar postergando las cosas. Mañana haré esto, mañana haré lo otro. Y avanza y avanza. Y cuando uno pospone, amados, el tiempo no lo podemos regresar. El tiempo que quedó atrás, quedó atrás. Entonces nosotros cuando posponemos, estamos perdiendo. Tenemos que actuar inmediatamente. Lo que el Señor diga que hagamos, tenemos que movernos a hacer de inmediato. Amén. No vamos a ser más personas que están aplazando las cosas. Nosotros como creyentes tenemos una obligación, que es mantener una vida espiritual. Y si nosotros posponemos, ok, hoy no voy a orar en la mañana, me voy a levantar, me voy a ir a trabajar, voy a hacer mis cosas, lo hago mañana. Ya perdiste ahí. Mañana tampoco lo vas a hacer, porque ahí el enemigo ya te agarró la ventaja y mañana te va a poner una distracción. Hoy no leí la Biblia, mañana tampoco la vas a hacer, porque ya él está tomando terreno. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios y reconocer que tenemos un enemigo que va a estar siempre oponiéndose, resistiendo a todo lo que nosotros queramos hacer para Dios en nuestras vidas. Amén. Versículo 9. Nos ocupamos de todo menos de la obra de Dios. Vamos a ver qué dice. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé un soplo. O sea que el Señor lo destruye de una vez. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a su propio interés. Así está la vida de mucha gente hoy, ocupándose de todo menos de lo más importante, que es la obra del Señor. ¿Qué quiere decir hacer la obra de Dios? No es que usted venga a predicar, no es que usted... Bueno, cada cosa ocurre en su momento, pero si usted tiene la oportunidad de servir en algo aquí dentro de la casa del Señor, muy bien. Pero la obra principal de nosotros como pueblo del Señor, a la cual Él nos llama, es hacer la obra afuera, es buscar las almas, es preocuparnos por las almas. Hay demasiada necesidad, demasiado trabajo tenemos que hacer por fuera. Hay gente desesperada, hay gente en problemas. Cuando uno va y mira eso, uno se da cuenta que los problemas que uno tiene en comparación a lo que la gente está viviendo afuera no es nada. Y nosotros, ese es el deleite de Satanás,
mantenernos allí, que nosotros nos encerremos en nuestras propias circunstancias, en lo que nosotros vivimos, con tal de que nosotros no hagamos lo que Dios nos está mandando. Nosotros como cristianos, cada uno tiene esa responsabilidad de ir y hacer la obra del Señor, de servir. Busque la forma, cómo servir, cómo hablarle a alguien del Señor. A veces la gente dice, no, pero como que yo no tengo nada, como que en mí no hay nada de Dios. Amados, si nosotros pudiéramos ver la realidad de las cosas de Dios en nuestra vida, nos quedaríamos con la boca en el piso, literalmente. Porque aquello que tú crees, que tienes que creer, lo que dentro de ti hay algo de Dios, lo que Él tiene es mucho más grande de lo que tú piensas. De eso que está ahí, de eso que Él depositó. Y en cada uno de nosotros, aquello que Él ha depositado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Ese es el depósito que Él ha puesto en nosotros. En cada uno de ustedes está el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está allí. Y Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a aconsejar, Él es el que va a estar contigo ayudándote a hacer la obra del Señor. Amén. Otro síntoma es la insensibilidad por lo que está fuera de nuestro entorno familiar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer versículo 4 al 9, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas como lujosas, bien construidas, y esta casa está desierta, o sea, está en ruina, está sola. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. Por cuanto mi casa está desierta. La insensibilidad, ¿qué es? Algo que te hace inconsciente a lo que está dentro de tu alrededor. Una persona inconsciente es como una persona dormida, no se da cuenta, no se percibe de la realidad. Y familiarmente, hacia ahí, familias encerradas solamente en ellos y en nadie más. Se preocupan solamente son de mis necesidades, de mis problemas, de mis asuntos, de mis cosas, pero no miran alrededor. No miran alrededor. Así estaba esta gente, solamente enfocados en ellos. Y el Señor no quiere que te enfoques tanto en ti. Hay que enfocarse en lo de afuera para que Él se pueda enfocar y hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿A cuántos les gustaría que el Señor los bendijera de una manera pero tan poderosa financieramente? Todo, ¿verdad? Todo, a todos nos gustaría que el Señor hiciera, algo tan tremendo, pero ¿sabes qué? Algo que el Señor me ha enseñado es que si esa bendición que tú anhelas, que tú deseas, no está ligada, escuche esto, no está conectada a pensar en el bienestar de otro, el Señor no la va a enviar. Porque esa no es la obra de Dios. Él quiere que lo que yo te dé, tú pienses en otro. Tú pienses en otro. Y a veces esta actitud se convierte en una actitud como egoísta. Pensar solamente en mí. ¿Acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Cuanto más damos de lo que Dios nos da, Él más va a colocar en nosotros. Y no va a haber escasez en nuestras vidas. No va a haber, porque va a haber siempre ese fluir de que yo doy y Él me da. Pero Él no me da para que yo me engrandezca, sino es para que yo haga más para Él, más para Él, más para Él. Amados, la distracción que el enemigo ha traído, es una realidad. Es mantenernos tan ocupados y desenfocados de todas las cosas del Señor. Pero yo creo que ese alto hoy en el camino que el Señor ha traído es para traer cambios y para traer transformación a nuestras vidas. Que a partir de hoy algo va a ocurrir. Amado, la palabra del Señor no es cualquier palabra. La palabra del Señor es su palabra para siempre, poderosa. Y por lo tanto, aunque usted allí esté sentado y usted dice, bueno, yo no siento mucho, yo no siento que tengo ganas de llorar, que los pelos se me ponen de nada, pero allí está haciendo el Señor su obra por medio de su palabra en su corazón. Amén. La iglesia primitiva, en el libro de Hechos, nosotros podemos ver
La iglesia primitiva, la iglesia original, si se puede decir, donde se levantaron los fundamentos de lo que nos ha traído hasta aquí hoy como cristianos, era una iglesia unida. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común. No era una iglesia egoísta. Sabe que yo pensaba algo, y el tema de finanzas a veces es muy delicado, porque las personas lo malinterpretan. Y yo digo, si uno quiere tener finanzas, que uno quiere estar económicamente bien, pero si tú estás pensando y que, ok, bueno, si yo voy a tener finanzas, entonces, si yo vivo en Santa Rosa, en el barrio, por ejemplo, Santa Rosa, entonces ahora me voy a comprar la casa más cara en el barrio más caro de Curazao. Y no está mal, pero es la forma del corazón de la persona, porque lo está haciendo. ¿Por qué no pensar mejor? Ok, yo puedo comprar una casa con ese dinero en otro barrio y yo voy a invertir en la obra de Dios. Yo voy a trabajar, yo voy a dar esto, o yo voy a construir apartamentos y esto yo lo voy a apartar para el Señor, para su obra. Ya ve que la actitud es diferente, porque yo digo, ok, ¿acaso el sol no sale igual para toda la isla? ¿Acaso brilla más en el norte que en el sur, en el este o en el oeste? ¿Ah? ¿O la brisa trae chispas de algo o qué? Todo es igual, todo es la tierra, pero es la mentalidad y el corazón, como nosotros, como pueblo del Señor, tomamos las cosas. No vamos a ser una iglesia, un pueblo insensible. Vamos a preocuparnos, vamos a ayudar, vamos a buscar la forma, cómo hacer por el otro, por el bienestar del otro. Y el Señor va a traer bendición, y el Señor va a hacer cosas maravillosas, y el Señor va a traer cambios. Él va a hacer como quiere, pero siempre y cuando nosotros pongamos siempre su obra y esa mirada. Mire, Dios quiere siempre el primer lugar. Él quiere y Él desea, y eso es lo que Él espera de su pueblo, que el primer lugar esté en nuestras vidas, que no haya otra cosa. Primero que, mira, si tenemos que gastarnos la vida por Él, vale la pena. Vale la pena, vale la pena, vale la pena darlo todo por el Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Ahora, vamos a... Todo esto que mi esposo les habló al comienzo, en el cual se encontraba este pueblo, era como un sueño espiritual, donde ellos estaban. Había todo el desánimo, había la distracción, había la insensibilidad. Pero ¿cómo nosotros despertamos de ese sueño? ¿Qué hacemos? Primero, vamos a evaluar nuestras prioridades. ¿Qué tenemos que poner en primer lugar hoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que aunque no esté malo, pero no es el primer lugar para el Señor. No es para Dios el primer lugar. Porque algunas cosas que nosotros hacemos, cuando Dios no está en primer lugar, eso se convierte también como idolatría. Porque donde Dios no ocupa el primer lugar, hay otras cosas. Hay otras cosas, puede ser el trabajo, puede ser las amistades. Los jóvenes se distraen muchas cosas. ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Qué es lo que has dejado de hacer? ¿Será que estás dejando de leer su palabra? ¿Será que ya no tienes el tiempo? ¿Será que ya no oras como orabas antes? ¿Será que ya no sientes lo que sentías antes? ¿Será que ya no te apasiona las cosas que hacías antes? Muchas cosas hoy tenemos que evaluar. Evalúa cómo están todas tus prioridades. Voy a leer el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Escucharon la voz del Señor, así como nosotros todos hoy estamos escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Y la palabra del profeta Jehová su Dios, como le había enviado su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ya vemos que hubo un cambio. Ellos escucharon, reconocieron que estaban haciendo lo incorrecto y ellos se arrepintieron. El capítulo 2, como tarea, usted lo va a leer en su casa y usted va a ver las maravillas que el Señor hizo allí. Dios trajo cambio, Dios trajo la gloria. Dice la palabra que la gloria postrera de su casa fue mayor que la primera, pero por cuanto se produjo este
esta renovación, esta reubicación de todas las cosas en el orden del Señor, entonces Dios allí trajo su presencia, trajo su bendición. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que por mano de Moisés, que Dios lo usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Faraón se levantó. Amados, cada vez que nosotros vamos a hacer cosas para Dios, que produzcan en nosotros, que le lleven a Él adoración y que traiga esa adoración, trae libertad a nuestras vidas, el enemigo se nos va a poner. ¿Cuántas veces Faraón se le opuso al pueblo? Decía que los iba a dejar ir y no los dejaba ir, porque Él quiere un pueblo cautivo, Él no quiere un pueblo libre, Él no quiere un pueblo próspero. Así es el enemigo hoy. Esa mentalidad en ese hombre es la misma obra de Satanás sobre la tierra hoy. Él no quiere, por eso se le opuso a esta gente, a este pueblo, que ellos levantaran el templo. Cuando nosotros de verdad tomamos la decisión de levantar, de construir para Dios todo aquello que el Señor nos ha mandado, el enemigo se te va a levantar. Y muchas veces uno como que intenta, pero pareciera que el enemigo fuera más fuerte que nosotros. Pero no es así, es porque nosotros se lo permitimos. Es porque nosotros lo dejamos que Él haga lo que Él quiere en nuestras vidas. Pero hoy toma serio esta palabra, que sea de bendición para tu alma, para tu ser, y que produzca los cambios que el Señor quiere sobre ti. Amén. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y vamos a agradecer al Señor por este tiempo, por hablarnos, porque Dios es maravilloso. Aquí en este texto es largo, pero el Señor allí no los está azotando, el Señor no los está castigando, simplemente le está diciendo: deténganse, miren cómo están, hacia dónde van. Todavía tienen mucho camino para recorrer, pero no están haciendo las cosas como tienen que hacerlo. Pero yo quiero que los hagan a la manera mía. Entonces deténganse, mediten, evalúen, reflexionen cómo van todas las cosas. Y yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros. Tengo identidad. Soy hijo de Dios.